En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos al Espíritu Santo para comenzar nuestra lección, para que después también cada uno pueda tomar su horita para hacer la oración con la palabra o bien iniciar más tarde su desierto de oración. Ven Espíritu Santo, ven, ven, fuerza y dulzura, ven. Ven Espíritu Santo, ven, ven, fuerza y dulzura, ven. Ven del costado del crucificado, ven. Ven de la boca del resucitado, ven. Ven del costado del crucificado, ven. Ven de la boca del resucitado, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Ven fuerza y dulzura, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Ven, fuerza y dulzura, ven. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar entonces el Evangelio de este domingo 26 del tiempo durante el año. Vamos a tomar del Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. Mateo 21, versículos del 28 al 32. ¿Qué les parece?, dijo Jesús. Un hombre tenía 2 hijos, y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo, y éste le respondió: Voy, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con este texto nos salteamos algunos desde el Evangelio del domingo anterior, pero este texto, para poderlo aprovechar en nuestra oración cuando hagamos nuestra lección, cuando hagamos nuestro desierto, si hacemos desierto, lo tenemos que aprovechar en el marco del capítulo 21 según San Mateo. Si tienen allí la Biblia a mano, hagan un repaso por los textos que aparecen en el capítulo 21 de San Mateo y verán que Jesús ya está en su Semana Santa. Jesús ya entró triunfante en Jerusalén, ¿sí? Es como que Jesús de pronto se puso de cara a sus enemigos. Jerusalén, él lo había anunciado 3 veces, era el horizonte de su existencia, porque en Jerusalén sería apresado, juzgado injustamente, condenado a muerte, moriría y al tercer día resucitaría.
Entonces Jesús entra triunfante en el templo, en Jerusalén, ¿no? Y ya en el versículo 12, apenas Jesús entra a Jerusalén, entra al templo y ¿qué hace? Expulsa a los vendedores del templo. Versículo 14. Jesús cura en el templo a los enfermos. Esta es la primera imagen que a nosotros nos ayuda para ir preparando el evangelio que hoy queremos rezar. El versículo 12 muestra que Jesús vino a purificar el templo, ¿sí? Pero no el templo material. Jesús venía a purificar el rito, el culto que el hombre debía tributarle a Dios. Jesús venía a purificar el corazón que rendía culto a Dios. Jesús va a purificar el templo, pero ellos no van a dejar que Jesús purifique sus corazones, ¿no? En cambio, en el versículo 14 de este capítulo, Jesús curó a ciegos, paralíticos, que se acercaban a Él. Él cura y purifica a los pecadores confesos, o sea, a los que se confiesan enfermos, Jesús los cura. Si después nosotros miramos, ¿sí? Versículo, por ejemplo, versículo 15, vamos a ver que los que veían lo que Jesús estaba haciendo y oían los cantos de los niños que alababan a Dios, se indignaron, se enojaron. Lo van a encontrar en el versículo 15, en el versículo 23. Lo interpelan a Jesús, versículo 32, que es este que aquí nosotros estamos viendo. Del 43 al 46, lo mismo. Al oír lo que Jesús enseñaba y al ver lo que hacía, ¿qué se deciden hacer? Deshacerse de él. Entonces todo el capítulo 21, uno para poder sacar provecho de este capítulo, tiene que poder enmarcarlo así. En el capítulo en el que Jesús ya declaradamente va a enfrentar a sus enemigos, no porque los quiera vencer, sino porque quiere vencer lo que a ellos les tiene ciegos y endurecido el corazón. Y una particularidad, como un detalle de este capítulo 21, allí en los versículos 15 y 16, dice el versículo 15, al ver a los prodigios que acababa de hacer y a los niños que gritaban en el templo, Hosana al Hijo de David, los sumos sacerdotes y los escribas se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que dicen estos? Sí, respondió Jesús, pero nunca han leído este pasaje, de la boca de las criaturas y de los niños de pecho has hecho brotar una alabanza. ¿Por qué les digo esto? Porque una característica del hombre que no es humilde, el hombre que no tiene el sentido sobrenatural de las cosas, el que más se sirve de Dios que sirve a Dios, se molesta, se indigna, se enoja cuando otros alaban con sinceridad a Dios. Esto también es parte del relato de este capítulo 21. Va manifestándose lo que hay en el corazón de aquellos que se resisten a creer en Cristo. Eso pasa en todas las épocas. Nadie soporta a Cristo. No basta con decir no creo. Lo tienen que de alguna manera batallar. ¿Por qué? Porque el que dice no creer en Dios o no lo quiere aceptar, no puede convivir con Él sin sentir el reproche del bien. Esa es una característica que tiene el Señor. ¿Por qué lo combaten a Cristo? ¿Por qué combaten la verdad los que viven en la mentira? ¿Por qué no viven simplemente en la mentira? Porque no la soportan. Siempre el mal va a buscar matar el bien. Siempre el mal va a buscar deshacerse del bueno. Por eso no nos extrañemos cuando a nosotros también nos pase como a Jesús. O sea, decididos a ir con Jesús hasta el final, supone también estar decidido a hacer este camino. Por eso yo les describo con todo esto. Y vean en el versículo 17 lo que dice Mateo.
¿Dónde va Jesús después de que acontece esto primero? A la casa de sus amigos. Vuelve a Betania, ¿no? Salió de la ciudad para ir a Betania, donde pasó la noche. Qué lindo detalle, Jesús tenía una casa donde pasar la noche, la casa de los amigos. Dentro de todo eso, de la hostilidad de su pueblo, había unos amigos: Lázaro, Marta y María. Eso sería el contexto de nuestro pasaje que envía a trabajar, ¿no? El hijo, en este caso, a quien Dios primero llama, aquí aparecen como invertidos, ¿no es cierto? En Lucas va a estar al revés. El primero le dice que sí y no va, y el segundo le dice no y va. Aquí es al revés, ¿no? Pero aquí, para tomar la imagen de estos dos hijos, hay un hijo que tiene vocación, ¿sí?, a ser el pueblo por el cual las naciones recibirían la bendición de Dios. Es Israel. Es ese hijo que al comienzo le dijo que sí. Yo les voy a dar una cita para que ustedes puedan buscarlas, que les ayude a rezar esto. Israel dijo sí, pero no fue a trabajar. Génesis 12, del 1 al 3. El llamado está hecho a Israel. Génesis 12, del 1 al 3. Éxodo 19, 8. Éxodo 24, 3. ¿Sí? Génesis 12, del 1 al 3. Éxodo 19, 8, 24, 3. ¿Qué dice el pueblo de Israel cuando Dios le anuncia la alianza? Haremos todo lo que nos digas. Sí, seremos el pueblo de la alianza. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que van a denunciar los profetas del pueblo de Israel? Que ellos van a traicionar la alianza. Y les pongo un solo texto que para mí describe muy bien y es muy claro, que es el de Jeremías 2, del 1 al 13, donde en boca del profeta Dios le dice: yo recuerdo muy bien tu amor, el que me profesaste en el desierto. Y Dios le pregunta: ¿y qué pasó? Me abandonaste a mí, dice Dios. Imágenes muy lindas. Aquel pueblo que es el hijo que dijo que sí, que tenía una vocación, ser bendición para todas las naciones, así le dijo expresamente Dios a Abraham. Entonces, el hijo que le dice que sí y después no va, es Israel. Y aquellos que al comienzo no habían recibido la revelación no son los primeros, son los paganos. Mateo 22, del 42 al 43, ustedes allí lo pueden buscar. Perdón, 21, 42 al 43. 21, 42 al 43. El reino les será quitado a ustedes y les será dado a los paganos. Recuerden que la parábola está dicha en el contexto del rechazo de las autoridades del pueblo de Israel. Y Jesús aquí los deja muy en evidencia, porque además son ellos los que dan la respuesta a la pregunta de Jesús: ¿quién hizo la voluntad de su Padre? ¿El que dijo que sí y no fue? ¿O el que dijo que no y fue? El que dijo que no y fue. Y entonces ellos mismos se dieron la sentencia. Y ustedes, el pueblo de Israel, que allí en Éxodo dijeron: haremos todo lo que Dios diga. ¿Qué pasó? Jesús se los está diciendo. Pero hay otra particularidad más. La parábola no es como otras en las que el que contrata para trabajar o el que manda a trabajar es un patrón. Aquí es un padre que llama a los que envía a trabajar hijos. Hijo, ¿sí? Quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña.
Es una invitación que procede de la paternidad, del amor de Dios. Pero también para nosotros cuando lo recemos tiene como una resonancia singular. Esta es la idea, ¿no? Hijo, trabaja en nuestra herencia. Esta es nuestra herencia, es tuya. Yo te la concedo. ¿Recuerdan ustedes lo del hijo pródigo? ¿Qué le dice el hijo al padre cuando se va? Dame la parte de herencia que me corresponde. Ustedes saben que al hijo no le correspondía nada mientras no estuviera con su padre. Todo lo mío es tuyo. ¿Qué le dijo al hijo mayor? Todo lo mío es tuyo, porque estando conmigo, lo que es mío le pertenece a los hijos. El hijo pródigo, el que se va a malgastar sus bienes, malgasta la herencia, pero la herencia que malgasta es la de su ser hijo. Por eso aparece eso como la parábola del Padre misericordioso. Dignidad. Malgastas tu dignidad de hijo, tienes derecho a todo de lo de tu padre. Entonces es una invitación a, hijo, quiero que vayas a trabajar a mi viña, que es tuya. ¿Y cuál es esa viña? ¿Cuál es el campo? Eres tú mismo. La viña en la que hemos de trabajar somos nosotros, y es este mundo. Por eso, trabaja en tu viña, en este caso dice acá, en mi viña, cultívala, enriquécela, que produzca, porque será tuya. Lo que siembres acá cosecharás en el cielo, lo que trabajas aquí lo obtendrás como paga al final. ¿Recuerdan las parábolas de los talentos? Te doy 5, gana 5 más. Vamos, si es nuestra viña. Miren qué lindo es pensar así en nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual no es algo frente a Dios. Nuestra vida espiritual es Dios en nosotros. Y entonces esta parábola es un llamado, una advertencia que hace Dios al pueblo de Israel. En Romanos 11, 25, 26, para que lo anoten, Pablo dice, porque acá dice Jesús, les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes, les precederán. No es que ustedes no entrarán por ser judíos. No es eso. Les precederán aquellos que crean. Dice Pablo, Romanos 11, 25, 26, que Dios esperará a que los judíos se conviertan. Pero más allá de eso, ya en Hechos 6, 7, Hechos de los Apóstoles 6, 7, ¿qué describe el relato allí? Que muchos sacerdotes se convertían, creían en Cristo. O sea, lo que Jesús anunció sucedería pronto, muchos judíos se convertirían. Entonces les precederán ellos. No es que por ser judío no entrarás en el cielo, no. No serán privados del reino de Dios por ser judíos, sino por no creer en Jesucristo. Y aquí viene lo último. Y aquí viene para nosotros lo mismo. No tienes garantizado el reino de los cielos porque eres bautizado. Yo les voy a dar 4 textos para que de esto también nosotros podamos rezar, porque lo que aquí le cabe de Jesús a los judíos, nos cabe a nosotros, porque nosotros también somos los que en el bautismo y en la confirmación dijimos, sí, voy a trabajar. ¿Renuncias al demonio, a sus obras y a sus pompas? Sí, renuncio, dijimos. Por nosotros lo dijeron nuestros padrinos en el bautismo, pero lo hemos hecho nosotros en la confirmación. Lo hemos renovado en cada Pascua. Y si somos consagrados a Jesús por María, lo hemos renovado ahí. Has dicho que sí, que ibas a trabajar en la viña del Señor, que es tu alma, en la viña del Señor, que es la extensión de su reino. Y hay 4 textos con los cuales Jesús advierte. Primero, vamos a tomar 3 de Mateo, después vamos a tomar 1 de Lucas. Mateo 5:13. Si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve?
Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Lo dice de nosotros, ¿eh? No basta con haber dicho sí, sí. Mira que si la sal pierde su sabor, será tirada y pisada, dice. Ustedes lo leerán ahí. Mateo 7, 21, 23. ¿Qué dice Jesús? No los que digan Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplan mi palabra. Ustedes lo leerán más largo, son 3 versículos. Volvemos para atrás en Mateo 3, 7 al 12, las palabras de Juan Bautista. Cuando Juan Bautista predica la conversión, que aquí Jesús les dice a ellos, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En Mateo 3, del 7 al 12, ¿qué les dice Juan Bautista? Raza de víboras. Produzcan frutos de una sincera conversión. Miren que el hacha está puesta en el árbol, ¿eh? Si ustedes no se convierten, serán tirados al fuego. Eso mismo le cabe al cristiano. Nos cabe a nosotros. Produzcan frutos de conversión. Y por último, Lucas 12, 45 al 48. Lucas 12, 45 al 48. Este servidor que se dedicó a hacer farra, digamos, como dice acá, dijo, el Señor se va a tardar en venir, vamos a hacer pachanga. Mi Señor tardará en llegar, ¿sí? Pero que sin embargo el Señor vendrá y este servidor recibirá un castigo severo. ¿Sí? A quien se le dio mucho se le reclamará mucho más. A nosotros se nos ha dado mucho. Estos 4 textos que yo les acabo de dar son textos que me venían cuando preparando esta lección. Yo digo, a ver, Señor, ¿dónde es que mi bautismo también es interpelado aquí? Yo soy de la primera, yo soy el que dijo que sí. Pero en realidad veo que hay tantos que han abandonado. ¿Cuántos estuvieron en algún momento en la viña y dijeron sí, sí? Y después no estuvieron, hoy no están. ¿Cuántos en nuestra comunidad? ¿Cuántos en nuestros grupos y en nuestros movimientos? ¿Cuántos se cansaron, se olvidaron, se desencantaron? No lo sé. Entonces este evangelio no es para los judíos, porque así como, no por ser judío, sino por no creer en Cristo serían juzgados, también nosotros, por no ser consecuentes a nuestra fe en Cristo, seremos juzgados. Yo soy del que ha dicho sí, sí, y dejó, o del que ha dicho no, pero ahora ya no quiere más decir no, sino embarcarse en esto hasta el final. Esto es lo del Evangelio de hoy. En ese contexto empezar la lección. ¿Recuerdan ustedes que los 4 pasos de la lección, lo que yo les doy ahora, es para que ustedes se introduzcan en el texto y comprendan lo que el escritor sagrado está diciendo? Leer, buscar estos textos que yo les he dado, transcribir, memorizar y empezar a guardar. Tener una hora de lección con esto. Quien hace desierto lo hará antes de ir a dormir, tratará de despertar en algún momento de la noche, madrugará un poco, despertará abriendo el oído del corazón a la palabra y dejar que el Señor le dirija esta palabra con la severidad con la que el Señor la proclama y también con la severidad con la que el Señor confía en mí. O sea, yo creo, Jesús podría decirme, yo creo que eres capaz, yo creo en tu sí. Un día dijiste sí a tu matrimonio, ¿qué estás haciendo? Un día dijiste sí a tu consagración, ¿qué estás haciendo? Un día dijiste sí a tus compromisos, ¿qué estás haciendo? ¿O te fías de aquel sí? No basta con haber dicho que sí, hay que trabajar en la viña. No vaya a ser que habiendo dicho que sí, hoy no estés trabajando por el Señor. Esa es la parábola de los 2 hijos. El Señor te llama hijo,
Él te considera hijo. Vamos a hacer esta lección. Muy breve, sencillita. Les invito a que lo hagan leyendo, si quieren, todo el capítulo 21. Puede ser lectura espiritual esta noche o mañana cuando se levanten, ¿sí? Esta parábola está en el contexto de este capítulo 21. Recuerden, Jesús ya está muy cerca de su Pascua. ¿Sí? Ya está Jesús juzgado. Entonces el Señor sabe que Él también se juega sus últimas cartas con ellos. Tiene que decirle todo, tiene que advertirles todo, tiene que corregirles todo. ¿Y cuál es nuestra hora? ¿Tendremos más tiempo nosotros? ¿No será que el Señor también sabe que para nosotros también ya es la hora? Porque ¿cuándo se juega nuestra fidelidad? ¿Mañana? No. Hoy es el día. Hoy es el día de salvación, ¿sí? Y esa es la invitación del Evangelio. Vamos a confiarle a la Virgen esta lección. Les invito a que la hagan con cuidado, con dedicación. Búsquense un lugar que les favorezca. Invocar al Espíritu Santo, procurar el silencio de fuera y apagar el celular, la computadora, tomar la Biblia, una hojita, el cuadernito y dejar que el texto se vaya guardando en el corazón. Recuerden que el fruto de la lección soy yo, no lo que sé decir de la palabra, sino lo que la palabra terminará diciendo de mí o en mí. Yo soy el fruto transformado por la palabra. La palabra busca madurar en mí, ella madura en mí. Ella tiene un destino, que es un orante, un escuchante, si quisiéramos decirlo así. Alguien que escucha, guarda y se hace oración. Hagamos esto. Y dejemos que esta lección, el que lo va a hacer toda la semana, la repita un día, otra. Después de 4 o 5 días vas a ver que aprendes de memoria el texto. Eso es muy rico también. Si alguna semana quieres intentarlo así, lo puedes hacer. Vas a aprender varios versículos por semana. Entonces la lección no es tanto lo que yo pueda decir de la palabra, sino lo que yo sé guardar de ella y lo que ella va haciendo en mí. Se lo confiamos a la Virgen. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, fuerza y dulzura, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, fuerza y dulzura, ven. Ven del costado del crucificado, ven. Ven de la boca del resucitado, ven. Ven del costado del crucificado, ven. Ven de la boca del resucitado, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, fuerza y dulzura, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, fuerza y dulzura, ven. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor permanezca con ustedes.